Muy buenas tardes, queridísimos oyentes, queridísimos amigos. Es siempre un placer que ustedes nos permiten llegar a donde estén viéndonos, porque de verdad que hoy mismo tengo un gran honor y un gran placer de presentar a un gran amigo. Primero, de verdad, y él no quiere que le digan estas cosas, porque realmente es un hombre muy seguro de sí mismo y las personas que están seguras de sí mismos no les gustan mucho los halagos. Pero es que lo que le voy a decir no es halago. Este señor que tengo al lado mío es un eminente pianista. Lo siento, pero hay que decirlo. Pero aparte de eso, como persona es increíble. Un ser humano excepcional, tiene conocimientos místicos, preciosos, pero sobre todo, más que todo, es un gran cubano y como tal se mete en la historia nuestra, habla de las cosas importantes que los cubanos hemos luchado por la libertad. Y hoy yo le dije, maestro, por favor, que no le gusta que le diga maestro. A mí tampoco, porque yo siempre digo maestro, el Señor. Pero bueno, yo le he dicho Javier, porque el que tengo a mi lado es el gran amigo, gracias, Javier Ruiz. Gracias. Y entonces, por favor, vamos a hablar algo diferente, que cada vez que yo he tocado el tema contigo, tienes unas ideas extraordinarias, y es sobre Cuba, sobre la libertad, sobre la música, sobre todo también la música de Lecuona. Tiene que ver tanto con quizás el problema que tiene Cuba hace ya, ahorita 60 y pico de años, pero sobre todo el problema de la libertad. Y yo quisiera, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, Pedro. Que hablaras sobre esas cosas tan interesantes que te vienen a la mente y tienen tanta enjundia, sí, que a mí me emociona cada vez que te escucho hablar sobre ese tema, aparte de tu piano, desde luego. Sí. Muchas gracias por tu presentación tan generosa. La música cubana ha sido como un refugio para todos nosotros, en todos los tiempos, desde la época de Ignacio Cervantes hasta ahora. Y los cubanos hemos representado en nuestra música nuestra realidad social. Un adiós a Cuba de Ignacio Cervantes, escrito en el año 1867, creo que fue aquí en la Florida. Todavía escuchamos esa pieza para piano y realmente nos emociona. Correcto. La música de Lecuona pasa exactamente lo mismo. Lecuona murió en el exilio, etc. Yo creo que es muy interesante notar cómo el arte cubano nos ha mantenido el espíritu dentro y fuera de Cuba. Como un cubano, por ejemplo, de mi generación, yo nací en el año 72, ya la dictadura estaba establecida completamente. Mi madre. Y mis compañeros de mi generación, mis amigos, la realidad que veíamos dentro de Cuba no tenía alternativas. O sea, los niños que nacen bajo un sistema dictatorial de esta naturaleza no tienen posibilidades. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Matanzas, que es de donde soy, Matanzas, como toda la isla de Cuba, está llena de carteles que decían socialismo o muerte. Sí. O muerte. Entonces, la pregunta que nos hacíamos era, ¿dónde está la vida? Si lo que yo tengo aquí es socialismo o muerte, y yo quiero vivir, ¿dónde está la vida? Y la vida siempre estaba afuera. Entonces, no habían en mi época manifestaciones anticastristas porque no habían teléfonos, no habían celulares, no había nada que se grabara. Y esas manifestaciones que sí existieron se quedaban calladas en las mazmorras del gobierno y condenados a 30 y a 40 años como si el ser humano no valía nada, porque obviamente para ellos no valía nada. Pero los niños que están naciendo dentro de ese sistema, que es el olvido de la patria, que es la formación de un ser humano completamente ajeno a su realidad histórica, porque lo que queremos hacer entonces constantemente es buscar la vida que está afuera. ¿Qué pasa? Esta es mi opinión.
no desde el punto de vista material de las cosas solamente, sino desde el punto de vista subconsciente y espiritual. Dentro de Cuba, por ejemplo, yo mismo, que me fui con 21 años de esto, hace 30 años, yo buscaba ser libre, ¿no? Era la libertad, era cuando me vaya de aquí voy a poder ser libre, cuando me vaya de aquí voy a poder pensar, voy a poder trabajar, vivir, ser una persona digna. Pero cuando me fui de Cuba, que era mi realidad, porque la realidad de un hombre nace con él en su cuna, ¿no? Ese yo que era cuando estaba en Cuba, anticomunista, en desacuerdo con todo, pero no buscando un medio de combatir ese sistema, sino un medio de escaparme de ese sistema, logré el sueño de llegar al exilio, ¿verdad? Cuántos sacrificios se hacen para eso, todos nosotros lo sabemos. Pero cuando llegas al exilio y eres libre, hiciste el sacrificio para otro yo que ahora eres tú. O sea, el yo original tuyo, el de tu cuna, se fue de ese espacio para darle lugar a otro yo nuevo. Entonces, eres libre en una sociedad ajena. De alguna manera, ese yo original tuyo, que aún eres tú también, se quedó en el tiempo, dejó la ausencia de su existir en su casa. Te arrancaron de exactamente, raíz. Pero se quedó contigo. Claro. Entonces, aquí empiezas a nacer de nuevo, aunque no lo quieras. Claro. Aunque no lo quieras. Las raíces las pusieron. Ahí está. Yo llegué a la ciudad de Boston. Entraste por Boston. Un 27 de diciembre, había caído un pie de nieve. ¿En qué año era? En el año 93. Entonces, me acuerdo que mi tío me dijo, la ciudad se vistió de blanco para recibirte, cayeron 12 pulgadas de nieve. Figúrate. Yo traía un abrigo de México que me habían prestado, que vaya, me frizaba antes de llegar al carro. Y entonces, una tarde, que yo se lo estaba comentando a mi hija precisamente en estos días, yo estaba en el conservatorio de música, estábamos estudiando, qué sé yo, y hubo varios conflictos con un maestro que estaba medio loco y qué sé yo, no sé cuándo, y entonces me ocasionó un disgusto muy grande lo que había sucedido con ese maestro, y me fui y dije, déjame coger un break, no puedo. Entonces me manejé un rato y en un parque que estaba lleno completamente de nieve, y me senté allí y me di cuenta de que yo había muerto y que yo había vuelto a nacer. Y el dolor tan grande que te causa eso, claro, yo no se lo deseo a nadie. O sea, yo no. La gente habla de eso y digo, bueno, yo sé que si te fijas en lo externo, las cosas materiales, cualquier persona que oiga esto, cualquier televidente va a decir, bueno, ¿de qué estás hablando, no? Entonces, no estamos hablando de las cosas materiales, no estamos hablando de los logros del trabajo, de que manejo un carro con aire acondicionado, no quiere decir eso. Yo estoy hablando del proceso psíquico en el desarrollo de la mente humana. ¿Qué sucede? La música cubana para mí fue ese regreso a quien yo soy. Por eso me gusta mucho la música de Lecuona, la música de Cervantes. Cuando tú ves, por ejemplo, una representación como la de las Damas de Blanco, para citar un ejemplo, la ves como yo al menos la vi desde aquí, desde Miami, en la televisión. Y yo recuerdo que me emocionó tanto verlas, porque fue como un grito que escuché, que hizo eco en el yo que yo siempre he sido, que fui y que murió, que resonó en el pasado y regresó a mí y me estremeció el alma. Y esa imagen de esas mujeres con un gladiolo en la mano es difícil de olvidar. ¿Qué simbolismo? Es difícil de olvidar. ¿Qué simbolismo ese? Bueno, el gladiolo, yo me preguntaba por qué utiliza un gladiolo. ¿Por qué no llevan una rosa, un girasol? ¿Por qué no llevan otra cosa? Sí. Y entonces, bueno, uno se pone a averiguar, ¿no? Y el gladiolo recibe su nombre precisamente porque 300 años antes de Cristo, los romanos tenían una espada que ellos encontraron una semejanza
al gladiolo, el Con la gladiolo flor. con la flor, porque tiene un tallo largo y está llena de flores. Es cierto. Esa espada se llamaba la espada hispana, No me de digas. Hispania, y le pusieron, y se llamaba la espada gladius. Por eso a la flor, un naturalista romano le pone gladiolos. Dicen Y la algunas usaban los personas, gladiadores. los gladiadores cuando triunfaban Eso. en las batallas, o el ejército romano, las legiones romanas, cuando regresaban victoriosos, recibían esos gladiolos como un trofeo Qué maravilla. de triunfo, como un símbolo del triunfo del hombre en su batalla, en su lucha. Entonces, ver a estas mujeres en Cuba completamente desarmadas, Totalmente. vestidas de blanco, con un gladiolo en la mano. Sí, pero de entrada ya estaban diciendo, el triunfo está aquí. Sí, yo no creo... En estar afuera, en protestar a mi manera. Yo no creo que los comunistas, por el grado de cinismo que tienen, tengan la capacidad de entender, ni la sensibilidad de entender el significado del gladiolo. Sí. Pero le tenían terror. Claro, pero si lo supieran, lo quitaban de la historia. Es que hay un encuentro entre ellas. Hay un encuentro entre el ser humano y la belleza. No la belleza física, sí. No la belleza artificial, sino la belleza que hay en una flor, que es una belleza espiritual, Totalmente. que es una belleza que conmueve los sentimientos. No hay palabras para describir ¿Cómo una flor. es posible que se haya creado algo tan exquisito? Y algo tan bello frente a alguien o frente a un sistema tan... terrible. Lleno de odio. Tan terrible. Es algo que ellos no podían contenerse, claro. Y de ahí que le caían a golpes y la tiraban en el piso, porque no podían soportar que naciera una flor en el fango. Correcto. Y entonces estas mujeres tienen un valor extraordinario porque fueron quizás las madres de lo que sucedió el 11 de julio, Totalmente. por ejemplo. De ahí salen las flores que van a dar esos bulbos de los gladiolos que van a tener nuevos hijos, sí. Y van a florecer y uno se llena realmente de una esperanza muy bonita y muy grande. Eso es lo único que nos queda. Lo único que nos queda. La persona que sabe positivamente o pretende saber que la vida continúa. Continúa, completamente. Y nosotros, yo sé que tus sentimientos son iguales que los míos, yo sí creo en la otra vida. Y creo que la vida vale la pena vivirla. Completamente. Con todo lo que está. Tú antes de empezar el programa me dijiste una frase que me gustó mucho de un escritor que habló sobre la vida. Sí. Me gustaría que la dijeras otra vez. Gala, el poeta español, el escritor, que decía, yo no tengo la vida. O sea, la vida me posee a mí, sí. Y un día me va a dejar de poseer. Claro. Como que nosotros somos parte de un fenómeno tan maravilloso que a veces no es necesario descifrar el misterio, sino vivirlo. 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 No se puede entender. El misterio en sí no se puede entender. No se puede entender. Porque eso decía Sócrates. Solo sé que no sé nada. ¿No es cierto? Claro, claro, claro. Pero bueno, qué lindo el simbolismo del... Sí. No lo conocía. Sí, y te agradezco mucho esto. Pero bueno, háblanos un poquito, porque creo que nos trajiste un video, ¿no? Sí, hay un video que hicimos en el Festival de Ernesto Lecuona. Dirigido por nuestro productor, Ernesto Dotero, sí señor. Donde tratamos de dedicarle a las damas de blanco una interpretación de la música de Ernesto Lecuona. Y te agradezco mucho que me hayas invitado acá también, porque tú siempre le das la oportunidad a la gente quizás de hacer algo por primera vez, ¿no? Y yo me tomé el atrevimiento de escribir un pequeño poema. Pero es que tú eres un poeta innato. No. Maestro, no. de la forma que tú hablas, ojalá yo tuviera la palabrería. No. Yo me he atrevido a hacer un humilde cuaderno de poesías que yo nunca en mi vida he escrito nada. Qué bueno, pero qué bueno. No he escrito nada, yo no soy poeta, estoy tratando de aprender. Pero dentro del poema, que son quizás un reflejo de las experiencias que me ha tocado vivir,
está este poema breve. Son poemas humilde. libres, son poemas libres. Sí, sí, humilde, breve, pero que están inspirados en ellas. Y antes de ponerte el video, me voy a atrever por primera vez en mi vida a leer algo fuera de la sala de mi casa. Este es tu programa y señores, Gracias, cuidado, gracias. porque no es que estuvieran haciendo un poeta aquí en el programa, no. Pero es que este señor, bueno, No, ustedes, gracias. no hay que comentar sobre él porque ustedes lo están viendo. Gracias. Maestro, por favor. Gracias. Gladiolos de mi tierra. Gladiolos de mi tierra, columnas donde vive la esperanza, espadas de luz en las manos de las madres de mi tiempo, belleza que duerme en el capullo mientras pasa la noche. Por las calles de mi pueblo galopan en tu tallo las mambisas, dejaron el dolor en el camino, para acercarse a Dios echaron alas y conquistaron el cielo, como las aves imperiales de la historia. En tu presencia no hacen falta palabras, tienes el silencio de Dios. Basta mirarte, flor tranquila, hembra decidida como la madre de Roma. Ya nacen los cachorros del manantial de tu vientre. Como pétalos al sol, se abren las heridas en el rostro de tus hijos. Pétalos de sangre que brotan del castigo que reciben los valientes. Pero vuelves a las calles en sus manos y regresa en tu belleza la esperanza. Gracias. Gracias, gracias. En la historia de la música cubana existen obras que han trascendido en el tiempo. Ese es el caso de nuestra querida comparsa. Nuestra porque así la sentimos, como la música que nos pertenece y nos representa. ¿Qué puede significar la comparsa de Ernesto Lecuona para los cubanos que vivimos en la triste realidad del destierro o para los que viven en nuestra patria sin libertad? La comparsa surge y se desarrolla Gracias. La comparsa surge y se desarrolla por las calles de Cuba. La escuchamos en la distancia y al acercarse a nosotros vibramos de emoción con sus ritmos contagiosos, con sus cantos. En ese momento todos los cubanos somos uno en el deseo de bailar, de cantar, de mostrar la alegría y el carácter de nuestro ser. A los que permanecen inmóviles por razones impuestas, la comparsa parece preguntarle: ¿por qué no vienes tú también? ¿Por qué no te lanzas por las calles de tu tierra y vives la plenitud de esta liberación? Permítanme tener el honor esta tarde de dedicar la interpretación de la comparsa de Ernesto Lecuona a las damas de blanco. Mujeres que dan voz al pensamiento oprimido y van por las calles de Cuba, en esa comparsa de valentía, llenas del coraje que tiene en su ser la mujer cubana, para darnos a todos la oportunidad de ser uno en el deseo de luchar por la libertad de Cuba. Por la libertad plena que necesita el alma de un pueblo para que su canto y su baile
sean verdaderamente una celebración por el nuevo día, por ese día donde la opresión y el odio sean parte del pasado, por ese día al cual nos invita a llegar Ernesto Lepona por las calles de Cuba en esta comparsa de amor. Javier, qué espectacular. Eso fue en el 5º Festival Ernesto Lepona. ¿Y que fue que en el 2018, Dios mío? Mire qué pasa. Pero en ese festival el aplauso fue monumental. Y la gente se sorprendió porque ocurrieron cosas que me gustaría que tú le dijeras también a este público tan cariñoso. Sí. Las cosas que ocurren espontáneamente. ¿Qué pasó, maestro? Yo recuerdo que en la presentación hicimos varias danzas negras de Lepona, danzas afrocubanas. Claro, que posiblemente en el próximo programa hagamos algo sobre eso. Sobre eso también. Así muy que cuiden porque posiblemente el maestro regrese el próximo semana. Entonces, yo quise especialmente dedicar la comparsa a las damas de blanco. Entonces, le pedí a los percusionistas, en este caso estaba Tuti Jiménez, Tuti, nuestra querida, el hijo de Generoso. El hijo de Generoso Jiménez. Sí, y entonces, yo no lo conocía a él, nunca lo había visto. Gran persona. Faltaban 10 minutos para que me tocara mi turno, ¿no? Pero de alguna manera yo le dije, mira, si lo que voy a decir tiene resonancia en ti, si lo que voy a dedicarle la obra a las damas de blanco, tú estás de acuerdo, si quieren hacerlo, no hay que ensayar nada. Sigue ensayo. La obra está ahí. Los cubanos no necesitamos ensayar mucho la música cubana. Yo sé. Y entonces él me dijo, bueno, ok, pero bueno, ya. Nacimos con las 5. Ahí está. Y entonces cuando ya llega el turno que yo me siento a tocar, que yo esperaba que él tocara conmigo, ¿no? La obra no está hecha para piano y percusión. Claro. Lo queríamos hacer para darle más ritmo, más sazón a la interpretación de ese día por el homenaje que estábamos haciendo. Y entonces de pronto yo empiezo a tocar y él empieza a tocar inmediatamente y fue como si, no sé, como si dos ríos se unieran. No, increíble. En un fluir de ese público de bailaba en los asientos. Sí, Aquello fue bonito, tremendo, bonito, maestro, sí, tremendo. Es el poder del arte.
El poder del arte que nos... la gente dice que nos eleva, ¿no? Pero en realidad el arte nos transforma. Y nos transforma en mejores seres. De alguna manera nos nutre la necesidad que tenemos de que haya algún tipo de florecimiento del bien que está en el alma humana, ¿no? Y de detenernos un poco en la cotidianidad de la vida y darnos cuenta que somos más que máquinas de trabajo, ¿no? Correcto, es que es necesario. Por eso yo le digo siempre a todas las personas que he tenido el honor y el placer de conocer, como a ti, Javier. Gracias. Y perdona que te tutee, pero No, eso es lo que tú quieres. Por supuesto. No sabes las emociones que despiertas, sobre todo, no solamente como gran pianista que eres, gran músico, pero como patriota. Esta es una forma de hacer patria, sí, y la haces muy bien. Y despiertas en todos los que te escuchan ese sentimiento, sí, que no puede morir nunca. No puede morir nunca. El sentimiento de patria, el sentimiento de libertad, sí, y de regreso. ¿No es cierto, maestro? Ha sido muy, muy importante. Amén. Entonces, tú personalmente, aparte, vuelvo a repetirlo desde el principio, aparte de ser un eminente pianista, lo eres. Eres un ser humano increíble, pero sobre todo, un gran cubano, como ustedes lo han podido disfrutar. Gracias, Pedro, muy amable. Gracias. Y yo creo y espero, sí, y perdona que te lo pida, bueno, públicamente, regresa el próximo domingo. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Por favor, maestro, porque es que hay tanto que hablar sobre lo que tiene la música cubana, sí, en la historia nuestra, sí, y sobre todo la independencia, la cosa patriótica del cubano, que no puede resistir la tiranía, exacto, y la esclavitud. Tiene que ver tanto nuestra música con eso. Completamente. Bueno, como dice nuestro himno, que morir por la patria es vivir. Tenemos que seguir viviendo para seguir, ver a Cuba libre un día. Efectivamente, maestro. Maestro, lo único que me resta decirle es que no, gracias. Muchas gracias, Dios mío. Gracias. Y a ustedes, señores, esperen el próximo programa, que sí tenemos un programa tremendo con el maestro Javier Ruiz. Gracias. Dios me los bendiga a todos.